¿Qué tenemos para ver? La práctica de este tema va a estar relacionado con lo que ustedes están viendo en la pantalla. Una cosa parecida a esta, que van a tener un gráfico y van a tener que analizar algunas cosas. Una función que les doy y que van a tener que analizar todo lo que vieron. Y bueno, y después por ahí algún ejercicio para resolver. Habíamos hecho uno del tránsito con ustedes, ¿no? Sí. Sí, El de la ruta, qué sé yo, la autopista, una cosa sí, así. el de la hora pico que era a las 6 a las 4 o algo así. Exactamente, exactamente. Bien. A ver, ¿podemos comenzar por el uno o podemos comenzar por el 2? Ustedes deciden por cuál quieren comenzar. El uno, Por el uno. Sí. Bien. Que es el más fácil. sí. Bien. ¿Qué tenemos acá? Lo que tenemos que recordar es un poquitito lo que nosotros habíamos visto al principio. Recordar el concepto de derivada y qué nos daba la derivada primera y qué era lo que pasaba en la derivada segunda. La derivada primera, ¿qué nos indicaba? ¿Qué era lo que nos indicaba la derivada primera? ¿Se acuerdan? En- No, No. no era, Opciones. no, Estaban ese punto prohibido, relacionados, no. a ver, estaban relacionados, sí, había puntos prohibidos que son, pero estaban relacionados con cuadros de signos. Tenemos tres cuadros de signos posibles. En uno, siempre los cuadros de signos nos dan más, menos, cero y puntos inexistentes. Y nos servían para saber si era cóncava o convexa, si era creciente o decreciente, o si era positiva o negativa. Esas son las tres posibilidades. Ahora ustedes tienen que decirme cuál de esas tres posibilidades son las que sirven. em, ¿Qué les dije? A ver, les dije creciente y decreciente. la Les dije, Cóncava y primera, convexa. no, la primera te indica si es el cuadro de signos te indica si es creciente o decreciente. Y el segundo cuadro de signos te indica si es cóncava o convexa, ¿no? sí, pero me refiero a lo siguiente, positiva y negativa. Yo lo que quiero relacionarlo, estos eran tres cuadros de signos. Un cuadro, dos cuadros, tres cuadros. No están en orden a propósito. El de positiva y negativa creo que era el de la fórmula sin la derivada. Y los otros dos eran de las derivadas Bien, o sea, esto era con la función. con la función, sí. Quiere Sí. decir que nosotros con el cuadro de signos de la función podíamos saber dónde era positiva y negativa y además las raíces o los puntos prohibidos, pero las raíces donde cortaba el eje X. Entonces nos quedan estas dos. Esa es la primera función y esa es la segunda función. Esta es la primer derivada, más que función, primer La derivada. derivada. Con la primer derivada nosotros sacábamos si la función era creciente o decreciente, y por lógica, donde había raíces, donde eran ceros, teníamos los máximos y los mínimos, porque la función podía crecer, y después cuando comenzaba a decrecer era el punto máximo, y si veníamos decreciendo y después comenzábamos a subir, era el punto mínimo. Y en este caso es la segunda derivada. Con la segunda derivada, nosotros sabíamos si era cóncava o convexa. Entonces esto, para ahora ya que me lo dijeron, lo vamos a poner en orden y sería eso de ahí. Esto sería el concepto que nosotros tenemos que tener para poder analizar los gráficos. ¿Está bien? Al margen de otras cosas que tenemos que tener. Entonces, la cosa es lo siguiente. Vamos a ver la función esta y se las voy a acercar un poco para que la vean y vamos a analizar distintas cosas. Por lo que vemos acá, la función crece desde menos infinito hasta que llega al menos 1. La función va subiendo. ¿Está bien? Sí. Si está creciendo, ¿qué podemos, o sea, vamos a ver, vamos a analizar en este tramito, que la función está creciendo. ¿Qué podemos analizar? ¿La función es positiva o negativa? Ahí es positiva. Positiva porque está perdón, sobre el eje X. Sí. ¿La función es creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Bien. ¿Y es cóncava o convexa? Hoy se me ocurrió Eh, explicarle una cosa a los chicos de sexto A.
Imagínense que yo quiero con los dedos, con el dedo pulgar y con el índice, simular esta curva, simular esta de acá. Entonces agarro la mano derecha, pongo el pulgar apuntando hacia acá, hacia la izquierda, hacia menos infinito, y el dedo índice hacia arriba. Haces como una L invertida. Exactamente. ¿Y los dedos quedan para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba. Entonces, como quedan para arriba, es como si fuera una parábola hacia arriba, es cóncava. ¿Está bien? Desde el 1 hasta más infinito lo hago con la mano izquierda, porque con la mano derecha la tengo que doblar. Lo hago con la mano izquierda, pongo el índice para más infinito, el pulgar hacia abajo, ¿sí? Y queda como una L, también invertida, pero los dedos quedan mirando hacia arriba o hacia abajo. Más abajo. Hacia abajo, entonces, como si fuera una parábola hacia abajo, sería convexa o cóncava negativa, ¿está bien? Es decir, que por ahí con la ubicación de los dedos nosotros podemos identificar si es cóncava positiva o si es cóncava negativa. Entonces, desde menos infinito hasta menos 1 es cóncava positiva, me dijeron. ¿Está bien? O cóncava. Vamos ahora de 1 a más infinito. El medio lo vemos después. La función, ¿crece o decrece? Crece. Crece, siempre está subiendo. Después se achancha, se pega contra el eje X, pero la función está creciendo. Entonces, es creciente. ¿Es positiva o negativa? No maten a los perros, por favor. Es negativa porque está debajo del eje X. ¿Y es cóncava o convexa? Convexa. Convexa porque los dedos estarían hacia abajo. Bueno, ahora nos queda analizar entre menos 1 y 1. La función entre menos 1 y 1, ¿crece o decrece? Decrece. Siempre viene creciendo, es decir, estamos en la parte más alta y venimos tirándonos por un tobogán. Entonces siempre decrece. ¿Positiva o negativa? Positiva antes de 0 y negativa después de 0. Perfecto. ¿Y cóncava o convexa? Y acá me mataste. Bien, imagínense, antes de 0, o sea, a la izquierda del 0, es una partecita, a ver si la puedo tapar, ahí. Antes de 0 sería la mitad de una parábola, que si fuera toda la parábola iría hacia arriba. ¿Está bien? Claro. Entonces sería cóncava, positiva, porque los dedos estarían hacia arriba. Después del 0, para que la subo, para que no veas el resto, después del 0, sería la mitad de una parábola que iría hacia abajo. Me faltaría la otra rama de acá. Entonces sería convexa. ¿Está bien? Claro. Bien. Mirando el gráfico, entonces podemos observar todo eso. Y de lo que vimos antes este año, también vemos que en menos 1 hay una asíntota vertical, que en 1 hay una asíntota vertical también. ¿Qué más podemos observar? Que hay una sola raíz. Hay una sola raíz que vale 0. 0. ¿Hay más asíntotas? La horizontal. La horizontal, que vale 0 también. 0 también. Bueno, analizamos toda la función. Hicimos un repaso de todo lo que vimos durante el año. Y lo que vieron el año pasado, y los anteriores también. ¿Tiene puntos prohibidos esta función? Sí. ¿Cuáles? Y en el menos 1, si hay una asíntota vertical, Bien. o sea, hay que buscar sería el límite, porque el punto, o sea, el agujero no lo vemos. No hay agujero porque hay una asíntota vertical. Y en uno también, entonces. Y en 1 también. Perfecto. Y la función en 1 y en menos 1, que hay asíntotas y que son puntos prohibidos, ¿qué presentaba? Que lo vimos en temas anteriores, que les dije que por fórmula era para este trimestre, para este informe, y por gráfica era el anterior, que estaba relacionado con algo del lápiz. No me acuerdo. Piensen lo siguiente, si yo tengo, supónganse que la flechita, el puntero, es el lápiz. Yo vengo por encima, vengo dibujándola, dibujándola. Cuando llego acá, salto, levanto el lápiz y salto hasta venir a esta. Sí. Era, sí, continuidad. Exactamente, continuidad. Si yo levantaba el lápiz, era discontinua. Si yo no levantaba el lápiz, era continua. ¿Se acuerdan cuántos tipos de discontinuidad teníamos? ¿Eran Con 3? salto.
3. Por salto, Evitable. Que era la del evitable agujero. los agujeros, y bueno, la otra creo que y es esencial que lo sepan. Esencial. esencial. ¿Está bien? Pero la esencial no me acuerdo cómo era. Esencial cuando alguno de los límites o los límites eran infinitos. Ah, sí. Y en este caso los límites son a más infinito y a menos infinito. ¿Está bien? Claro. Bien. Tenemos un repaso de todo y este ejercicio repasa todo. Entonces, por ejemplo, yo acá les pido cuál es el signo de la primera derivada en x igual a 2. Me paro en 2 y me fijo qué pasa con la función. Si es la primera derivada, me tengo que fijar si crece o decrece. Claro. Entonces, Acá está creciendo. en 2 la función está subiendo, es creciente. Entonces, ¿qué signo va a tener? Positivo. Positivo. Y la explicación o la justificación, porque es creciente. ¿Está bien? Entonces, como esto es resultado, lo ponemos en amarillo. ¿Cuál es el...? Dow. ¿Qué pasó? Dije Dow. ¿Qué pasó? ¿Cómo es la derivada segunda? ¿Qué signo tiene o qué valor tiene la derivada segunda en x igual a 0? Nos Eso fija... nos tenemos que fijar si es convexa o cóncava. cóncava. Bien, en x igual a 0, y te acerco para que lo veas, ahí. En x igual a 0, ese puntito, ¿es cóncava o es convexa? Es miti. Entonces no es nada. Claro. No es ni cóncava ni convexa. ¿Por qué? Porque justo en 0 cambió. ¿Está bien? Y si cambia, ¿cómo se llamaba? ¡Ay! ¿Punto? ¡Ay! Convex. Bien. Punto de inflexión. Exactamente. Entonces, vale 0 porque x igual a 0 es un punto de inflexión. ¿Está bien? Y se me fue para el renglón de abajo. Entonces, toda esta sería la respuesta. Valor o signo. El valor es 0. ¿Está bien? Vale 0. Porque es un punto de inflexión. En el cuadro de signos de la segunda derivada, nos aparecía un 0, justo en este valor, y a la izquierda positivo y a la derecha negativo, simulando esta gráfica, ¿no? Bien, ¿se entiende eso? Sí. Bien. Signo de la derivada primera en x igual a 1. X igual a 1. Acá. No hay nada. No hay no nada. tiene porque es un punto prohibido. Bien, entonces si no tiene, ponemos que no existe. ¿Por qué es un punto prohibido? Exactamente, porque es un punto prohibido o porque Hubo una cinta vertical. hay una asíntota vertical. ¿Está bien? Claro. Sí. Esa sería entonces la respuesta. Vamos al otro. Signo de la segunda derivada en x igual a 2. X igual a 2. Sí, es convexa. Los dedos apuntaban hacia abajo, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces es convexa porque los dedos apuntan para abajo. Exacto, pero es negativa, es menos. Te ponía eso. No, pero no podemos poner eso. ¿Para que se me hizo lío acá? Ahí. No sé, a mí me lo enseñaron así. A mí me lo enseñó mi profe así. Entonces, es menos. Toda la facultad y ponía, es menos porque los dedos tiran para abajo. Porque es convexa. Esta sería la justificación. ¿Está bien? Entonces, es menos porque es convexa. Acá me hizo... No te lo marca el menos. Ahí está. Se reveló. ¿Sabés por qué me lo marcó? No me lo marcaba, porque lo tomó como si fuera una viñeta. Ah, mira. Ah, claro. Es decir, ¿viste cuando numerás o ponés las letras? Ahí me lo tomó por lo que me apareció escrito. Bueno, vamos a lo siguiente. Uno solo. Tiene un solo punto de inflexión. Entonces, ¿cuántos puntos? Che, acá no le puse acento. Me va a ver la profe y me va a levantar en peso. ¿Cuántos puntos de inflexión tiene? Tiene 1. Claro. En x igual a 0.
Sí. ¿Está bien? Perfecto. Aunque parezca difícil porque es el dibujo, las gráficas, pero es más fácil. Lo único que hay que tener muy claro los conceptos. ¿Cuál es el signo de la segunda derivada en x igual a -1? Y es como en el de la x igual 1, que no existe porque hay asíntota vertical. Exactamente. Lo copiamos ahí. Y esto no va. Bien. Puntos de discontinuidad La y función es discontinua. clasificación. La función es discontinua de salto. Y es discontinua de Esperen, esperen. salto. ¿Por qué sal? Bueno, sí, podría ser, pero vamos a ver un poquitito mejor. ¿En qué valores? -1 y 1. En x igual a -1. ¿Y qué más? Y x igual a 1. Y en x igual a 1. ¿Y qué tipo de discontinuidad es? Puede ser o esencial, porque se va más infinito y menos infinito, o de salto. Sí, es más esencial que de salto, porque nosotros Claro. por ahí consideramos que era de salto infinito cuando de un lado se iba a infinito y del otro lado a menos infinito. Entonces decíamos, uy, salta de una punta a la otra. Pero en realidad en este caso es esencial. Acuérdense que cuando los límites, o uno de los límites nos daba infinito, lo consideramos generalmente como esencial. ¿Está bien? Ok. Bien. Y ahora viene otra parte acá. ¿Cuánto vale el límite para x tendiendo a más infinito o a menos infinito? 0. ¿Están de acuerdo todos que vale 0 con lo que dijo Santi? No sé por qué dijo 0. Bien, vamos a menos infinito. Para menos infinito, yo vengo por la función, ¿ves la flechita, el puntero? Vengo por la función, me voy corriendo a menos infinito, ¿y a quién se está pegando? ¿A quién se acerca? A x igual a 0. Al eje X. Y el eje X es y igual 0. Claro. ¿No hay? Y igual 0. Sí. ¿Sí o no? Sí, Sí. voy Bien, entendiendo. entonces tenemos eso. Y si yo me voy por la función, me voy moviendo por la función y me voy hacia más infinito, también se acerca, ¿a quién? Al eje X, por debajo, pero se acerca al eje X. Entonces, también vale 0, ¿sí? Entonces, esta función va a valer 0, y ahora van a ver por qué le pongo esto. Vale 0, pero puede ser o positivo o negativo. Es decir, en realidad es al revés, es menos más. Entonces, esto lo vamos a modificar acá. ¿Qué significa esto? Si yo me voy a más infinito, está en 0 pero por debajo. O sea, sería una especie de 0 negativo. Fíjense que Claro. está tocando al eje X por debajo del eje X. La Y es Ponés menor a 0. negativo en la calculadora y explota eso. No, por eso, pero sería, por ejemplo, cuando hacíamos los valores que para verificarlo, cuando hacíamos el año pasado las asíntotas verticales, que reemplazabas por un valor 0,00000, o sea, acá reemplazarías por un valor muy grande y el resultado te daría menos 0,0000001, por ejemplo. Y si lo haces para menos infinito, te daría 0,000, pero positivo. Por eso los dos resultados. ¿Está bien? Este sería entonces un resultado pintado amarillo. Y ahora lo siguiente, cuando nos acercamos al 1, no al -1, al 1, por derecha o por izquierda. Fíjense, si yo me acerco por derecha al 1, me voy para abajo, me caigo, me voy al menos infinito, al infierno. Claro. Y si me acerco al 1 por izquierda, también me caigo, me voy a menos infinito. Entonces, en ambos casos, ¿qué me da? Menos infinito. En ambos casos me queda menos infinito. No, menos, eso no. Ahí, menos infinito. Menos. ¿Está bien? Menos me da más, menos, una cosa así. Y como ese resultado, lo pintamos de amarillo. ¿Está bien? ¿Se entendió esta parte? Sí. Increíble, profe. Bien. Pareció Bueno, muy sencillo en relación a lo que mostraste de la clase pasada. Se me hace que en el práctico nos vas a matar. no, hay un práctico con un ejercicio parecido a este. ¿Saben qué es lo que tiene? En realidad, los ejercicios que más me gustan son estos. ¿Por qué? Porque son difíciles de Fáciles de responder. corregir. No, son difíciles de responder o de justificar, porque vos para poder justificarlo tenés que tener el concepto de toda matemática.
O sea, vos acá tenés el concepto de límite, el concepto de continuidad, de asíntota, de cuadro, de conjunto de positividad y negatividad, de creciente y decreciente. Exo y cóncavo, eso. O sea, es el resumen de todo lo que vimos hasta ahora, como si fuera una integradora. Más, cuando había integradora Profe, era este ejercicio. Sí. y la trampa, por ejemplo, me la subía al gráfico. Yo creo que lo que mata a muchos, y a mí a uno de esos muchos, es que en la esquinita pones menos 2x sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Yo ya digo que algo tengo que hacer con eso. No, esa es la función, ¿eh? En realidad, ¿sabes por qué? No, Yo claro. tenía gráficas y a veces utilizo el dibujo solo o a veces utilizo la función. Entonces, si yo utilizara esta función menos 2x sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado y les pidiera hacer lo que ahora vamos a hacer, pero no de este ejercicio, sería una gráfica de este tipo. Si no ¿Eh? derivada, eso no serviría. Habría que hacer las derivadas primero, la derivada segunda, hallar continuidad, piripipí, todo eso. ¿Está bien? Algún ejercicio de eso sin el gráfico van a tener, que es como el que vamos a hacer ahora. Pero en realidad, sí, perdón, esto estaba acá, no tendría que haber estado. Tendría que haber estado la gráfica sola para que no te distraigas. Es para dar miedo, ¿no? No era una trampa, Claro. ¿eh? Era porque encontré esa función y la puse ahí, pero nada que ver. Pero ahora viene la otra parte. Viene esta. Dada esta función, hay que determinar el conjunto de definición, las intersecciones con los ejes, indicar si la función es discontinua, hallar las asíntotas, expresar el conjunto de positividad y negatividad, hallar los puntos críticos, determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y graficarlo. ¿Es más difícil? No, no es más difícil, es Es largo. más largo, ¿no? Y hay que hacer cuentas. En el otro no hacíamos cuentas. Pero es mecánico. Si ustedes se aprenden de que se aprenden esto. Para hacer esto, ¿qué hago? La función la factoreo, cuadro de signo. Para hacer esto, ¿qué hago? Derivo, factoreo, cuadro de signo. ¿Qué hago? Derivo la primera derivada, factoreo, cuadro de signo. Siempre lo mismo. Y con eso ya hice este punto, este punto, este punto y este punto. La intersección con los ejes es una pavada, porque ahora lo van a ver que es fácil, y esta de acá también, o sea, estos dos. ¿Qué me faltaría? Analizar estos dos puntos, que el punto 4 para este caso sale muy fácil, y la gráfica, bueno, si no la hacen, cuando les daba el examen la gráfica por ahí no la hacían, pero ya tenían casi un 10. O si hacían esto, tenían 2, 3, 4, 5, 6, 6 de 9 ya estaba aprobado, 7,50, 8, ¿está bien? O sea que es mecánico esto, no hay que pensar mucho. Y en este de acá, que es por eso son los que más me gustan, porque tienen que pensar. Y hay otro tipo de ejercicios, que es un cuadro que tienen que completar y tienen que pensar. Ese es el tipo de ejercicio que me gusta como para saber si saben o no saben. Pero vamos a hacer este. ¿Está bien? Tenemos esta función. Hago una cosa para que sea más fácil. Corto o arrancamos. Tenemos este ejercicio, ¿sí? Que es la función g, que es 1 más x por e a la x, y lo que tenemos que hacer es hallar el conjunto de definición. ¿Qué era el conjunto de definición? En otras palabras, o una sola palabra, ¿cómo lo podemos definir? ¿De ceros? No. O sea, conjunto de Esas ceros. son las raíces, el conjunto de ceros. Claro. Esas son las raíces. ¿Cómo lo podemos definir? ¿Con qué otra palabra? Comienza con D. Parece que fuera un juego que tiene esas teclas de dominó, pero no es dominó. Dominio. Ah, ahí está, bien. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es el dominio. ¿Está bien? Esto sería el 1. El punto 1 es el dominio. Bien. ¿Cómo sacamos el dominio? ¿Qué hacían para sacar el dominio? Ah, sí. El dominio era los números reales menos... Sí, pero ¿qué nos fijábamos? Lo hicieron en continuidad. Y lo mencionamos antes en el gráfico. Y si no habían asíntotas o puntos prohibidos o agujeros. Bueno, o sea, ¿se acuerdan que el dominio yo les decía que eran los reales? Bueno, cualquier cosa les escribí. Los reales menos los puntos prohibidos. Claro. Bien, entonces lo que tenemos que buscar siempre son los puntos prohibidos. Los puntos prohibidos, lo mismo que nosotros vimos en la parte de continuidad, eran
Cuando teníamos un cociente, una división, el denominador, cuando se hacía cero, las raíces del denominador, ¿sí? Claro. Ludmi, entró, debe tener algún problema con internet, pobre. Cuando teníamos logaritmos, porque los logaritmos de cero de los números negativos no existían, o cuando teníamos raíces cuadradas, raíces cuartas, por ejemplo, porque la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Entonces, esos eran los tres casos que nosotros veíamos, cociente, logaritmo o raíz. Si no teníamos nada de eso, decíamos que la función era continua. Y decir que la función es continua es lo mismo que decir que no tiene puntos prohibidos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos puntos prohibidos, o sea, la función esta, supuestamente, si no están dentro de esos casos, lo que nosotros tendríamos acá es que no tendríamos puntos prohibidos. Entonces, ¿cuál sería el dominio? No hay puntos prohibidos. O sea, dominio de todos los reales. Entonces, el dominio es igual a los reales. ¿Está bien? Bien, ya tenemos la primera parte. En la segunda parte, que tenemos que hallar las intersecciones con los ejes. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían las intersecciones con los ejes? Subo para ver el gráfico anterior. En el gráfico anterior, la única intersección con el eje es el 0, que es raíz porque corta el eje X, y es también algo porque corta el eje Y. ¿Cómo se llamaba lo que cortaba el eje Y? El punto donde cortábamos al eje Y. ¿Qué era? La ordenada del origen. Bien, entonces las intersecciones con los ejes son las raíces, acá, raíces y la ordenada al origen. Sí. Bien, perfecto. Entonces, veamos cuáles son las raíces. Profe, ¿una función puede tener más de un ordenado al origen? No. Una función tiene que tener a lo sumo una ordenada al origen. A lo sumo. No puede tener dos. ¿Por qué? Porque si tuviera dos ordenadas al origen, vos dirías, La función va y vuelve. f de 0 tiene dos imágenes y no es una función por tener dos imágenes. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces vamos a ver las raíces, que la íbamos a expresar como esto así. Y acá vamos a poner un chungo. Bien. ¿Cuáles serían las raíces? O el conjunto. Y no hay que reemplazar la X por... Tenemos que encontrar que eso valga 0. ¿Sí? Entonces, vamos a copiar esto de acá. ¿Qué operación hay ahí? Lo voy a pegar acá. ¿Qué operación hay? ¿Cuál es la operación que tenemos? ¿La multiplicación? Una multiplicación, porque también tendríamos una suma y también tenemos una exponencial, pero en realidad si nosotros lo nombramos decimos es 1 más x, todo eso por e a la x, porque está encerrado entre paréntesis. Entonces al estar encerrado entre paréntesis, por eso tenemos que decir que es 1 más x o todo eso que multiplica. Entonces, como hay una multiplicación, si esa multiplicación tiene que ser igual a 0, ¿qué es lo que tenemos como posibilidades? ¿Qué posibilidades hay para que a por b sea igual a 0? O tenemos que 1 más x es igual a 0, o la o es la b corta, bueno, pero no es así, ahí, o e a la x es igual a 0. ¿Está bien? O sea, Claro. o una cosa o la otra, o esto es igual a 0. Bien, ¿se puede sacar de acá cuánto vale de 1 más x igual a 0? ¿Podemos sacar cuánto vale x? Sí, menos 1. Bien, entonces vamos a poner acá que x es igual a menos 1. Esa es una raíz. Y de esta, e a la x igual a 0. ¿Hay algún valor posible que me dé e a la x igual a 0? ¿Se acuerdan de la gráfica? No. Veamos lo siguiente. A ver, esto lo saco, vamos a esto lo saco, esto lo oculto, y voy a esto. Y le muestro la gráfica. Apa, ¿por qué no me la mostrás? Ahí está. Voy a la gráfica. La gráfica de e a la x es esta. Esa es la gráfica de e a la x.
Pasa en algún lado, yo me corro para allá, en algún lado, ¿pasa por debajo del eje X? No. No. Entonces, si siempre va a ser positiva, significa de que no va a tener raíces. No hay ningún valor que nosotros le podamos dar a X que me dé 0. Por ejemplo, alguno me diría, bueno, a ver qué pasa si yo le doy a e a la X, o sea, esta función es e a la X. Si e a la X la reemplazo la X por 0, es e a la 0. E a la 0, ¿cuánto es? 1, porque todo número elevado a 0 es 1. Reemplazo por 1, es 2,7182, a la 1 es 2,7182. Reemplazo por menos 1, y al reemplazar por menos 1, si yo tengo e a la menos 1, es lo mismo que tener 1 sobre e. Pasa, me da vuelta la base, acuérdense, 2 a la menos 1 era un medio, 3 a la menos 1 un tercio. Entonces tendría 1 sobre e, y 1 sobre e me da un valor que sería, qué sé yo, 0,4, por ejemplo, una cosa así. Si yo tomo menos 2, me daría este valor, que es cercano a 0, pero no es 0. Es decir, no tiene raíces. Vuelvo de vuelta al Word. Entonces, esto en realidad, lo que vamos a decir, que siempre es distinta de 0. Entonces, ¿cuántas raíces tenemos? Una. ¿Y cuánto vale? Menos 1. Menos 1. Ahí ya tenemos cuáles son. Entonces, el dominio son todos los reales y el conjunto de raíces es este. Perdón. ¿Qué tenemos que hacer ahora? El punto 3, no sé qué sea, no me acuerdo. No. Hallamos las raíces. ¿Qué nos falta? Ah, sí, la ordenada de origen. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacíamos la ordenada al origen? ¿Qué es ese ruido? ¿Cómo se hace la ordenada al origen? No. Hola. ¿Qué poníamos? ¿Cómo sacaban el valor de la ordenada al No me origen? acuerdo. ¿Por cuánto reemplazan a la X? Vuelvo para acá, vuelvo para acá. O vuelvo al otro gráfico, mirá. La ordenada al origen es 1. ¿Por qué número reemplazo a la X para que me dé 1? Por 0. Bien. Siempre, cuando nosotros estamos haciendo la ordenada al origen, reemplazamos la X por 0. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? ¿Cómo era la función? Era 1 más X por e a la X. Entonces, me va a quedar 1 más 0 por e a la 0. ¿Y cuánto me da eso? Y 1 más 0, 1 por Sí. 1. E a la 0 que vale 1, y esto es igual a 1. Entonces, 4, la ordenada al origen, ¿cuánto vale? 1. 6. ¿Está bien? Y coincide Sí. con lo que vimos acá en el dibujo. Bien, perfecto. Vamos ahora a hacer el punto 3. El punto 3 me dice indicar si la función es discontinua y el tipo de discontinuidad. Entonces vamos acá al punto 3. Pero ya dijimos que no era discontinua porque no tiene puntos prohibidos. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a decir? No es discontinua. Bien. Entonces es lo mismo que no Que la es función es continua. discontinua, o lo mismo que decir que la función es continua. ¿Está bien? No es discontinua. Y como no es discontinua, no analizamos el tipo de discontinuidad. Vamos al punto 4. En el punto 4 tenemos que hallar las asíntotas. Este también es Y muy... si no hay puntos prohibidos, tampoco hay asíntotas. Ah, epa, es demasiado Ah, rápido. bueno, sí, la horizontal, para, no dije nada. Bien, perfecto. Asíntotas. Tenemos 3 asíntotas. Esas 3 asíntotas que tenemos, ¿cuáles serían? Horizontal, vertical y oblicua. Bien. Vamos a comenzar... ¿Por qué te me fuiste para acá? Vamos a comenzar con la más fácil, que es la vertical. Sí, No tiene. no tiene. ¿Por qué? Porque no hay puntos prohibidos. Está bien. O porque la función también es continua. Cualquiera de las dos. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Entonces, vertical no tiene. Oblicua tampoco. ¿Por qué no tiene oblicua? Porque te estoy ¿Tiene que diciendo haber yo. vertical para que haya oblicua? No.
Pero la oblicua, ¿cómo la sacábamos? ¿Se acuerdan? Era cuando teníamos un cociente y hacíamos la división tradicional con la raya esa de división. ¿Sí? Sí. Es decir, si yo hubiera tenido, por ejemplo, a ver acá, si yo hubiera tenido, suponete, una división y acá hubiera tenido esto así y acá abajo hubiera tenido así. Suponete que yo hubiera tenido x al cubo más x al cuadrado más 5x y acá abajo tenía, por ejemplo, x al cuadrado menos 2, por decir algo. Esto, podríamos hacer la división, podríamos poner x cubo más x cuadrado más 5 dividido x cuadrado menos 2 y ahí hacemos la división. Y si nos daba x más 5, x menos 3, es decir, nos daba igual x más un número, nos daba una recta, entonces en ese caso teníamos oblicua. Pero teníamos que tener un cociente y tenía que ser la, ¿cómo se llama? El numerador un grado más que el denominador. Tenía que ser de un grado más. Si era de grado 3, denominador grado 2. Si el numerador era grado 4, de grado 3 el numerador. En este caso, como eso no lo tenemos, entonces no tiene. ¿Está bien? No porque lo dijo Santi, sino porque no tiene. Tenía razón, profe. Tenía razón. Bien. Y ahora vamos a ver la horizontal. ¿Horizontal tiene? Sí, de hecho debería haber. No, puede ser que no tenga nada, ¿eh? Pero no debería, digo, porque si dijimos que se va acercando al eje Pero porque, X. sí, vos porque te copiaste, leíste el final del libro, qué vivo. Viste la gráfica, pero la gráfica es el punto 9. No lo sabemos, tenemos esto, tenemos esto. Acuérdense de un tema que nosotros vimos, ¿sí? Que yo les pedía que ustedes tenían que hacer la cosa esta, ¿cómo se llama? La interpretación geométrica. ¿Sí? ¿En qué tema era que hacíamos la interpretación geométrica? Y ahora me vas a decir en todo, porque vos hinchabas con que querías en todo la interpretación geométrica. ¿En cuáles hacíamos? ¿Quién está con el telégrafo? Es lo que estaba diciendo recién. Parece No el sé si se ve telégrafo. ruido. A ver, esta es la función. Vos, Santi decía que tenía asíntota porque habíamos dicho que ya vimos la gráfica que se acercaba al eje X. ¿A dónde se acerca el eje X? ¿Para qué valor de X? Para menos infinito. Bien, y si estamos hablando de menos infinito y nos daba un número, ¿se acuerdan en el concepto de límites? Cuando nosotros teníamos límite y los límites tendían a más o a menos infinito, si el resultado me daba un número, entonces quiere decir que teníamos una asíntota horizontal. Entonces, acá vamos a poner límite de x tendiendo a menos infinito, chun, 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 menos infinito, ¿de quién? De esta función. Le vamos a pegar acá. ¿Cuánto me va a dar este límite? Igual, el gráfico que te mostré, Santi, no era de esta función, ¿eh? Era una trampa. No, pero yo di por hecho que si E es una cosa, es un número, y siempre va a ser así, si yo lo multiplico por -1 o por 1, no. Sí, pero acá se te complica un poco, ¿eh? Acá se va a complicar un poquitito. Tenemos lo siguiente. Si yo tengo que hacer el paso al límite, ¿qué tendría que hacer? Tengo que hacer que la x esta la reemplazo por menos infinito. menos infinito. O sea que acá me va a quedar 1 menos infinito. Y esta e a la x la reemplazo por menos infinito. El que está haciendo con el telégrafo es Santi, porque el ruido no se siente más cuando habla. No puede pensar mientras está hablando. No, yo no soy. Te estoy cargando, Santi. Estoy ¿Y caminando, profe. qué me queda acá? Me queda menos infinito por e a la menos infinito. Y e a la menos infinito, que es igual. El signo menos en una potencia, ¿qué hacía? Da vuelta. O sea que me quedaría 1
Sobre E al infinito. sobre E a la infinito. Uy, bueno, esperen que todo esto lo borro acá. Tanto no, bueno. Lo quería hacer más rápido y al final tardó más tiempo. La compliqué. Chun, 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 chun. Ahí, y esta X la reemplazo por infinito. ¿Está bien? No por menos infinito, sino por infinito. ¿Y qué me quedaría entonces acá? Sería menos infinito, perdón, menos infinito, ¿por cuánto? ¿Cuánto es E a la infinito? Infinito. Es infinito, entonces me queda esto sobre esto. Y usted me va a decir, ah, genial, tacho los infinitos y me queda menos 1. Y les tengo que decir que no. ¿Por qué? Porque menos infinito es menos infinito. ¿Y 1 sobre infinito cuánto es? Ejemplo. Cero, ¿no? Sí, exactamente. Supóngase que tengo una torta y se la Y la reparto dividís. a todos los habitantes de Estados Unidos, que son como 220 millones. ¿Qué va a recibir cada uno? Y un Nada. pedacito chiquititito. Ni siquiera una miga, porque ¿cómo hago para sacar de una torta 220 millones de porciones? No me Y da. no dijiste que torta. Si la hizo Willy Wonka, que es el tamaño de la fábrica, capaz más o Claro, menos. por ahí a lo mejor era grande. Pero si Especificó no, una torta. o sea, si yo tengo algo y lo divido en infinitas partes, me va a dar 0, no voy a tener nada para dividir, ¿está bien? El Claro. problema es el siguiente, ¿cuál es el resultado? ¿Es 0? ¿Es infinito? ¿Es un número? ¿Cuál es? Y es cero. Pensemos lo siguiente, vamos al gráfico de vuelta. Supónganse que tenga esto. Si yo tengo, por ejemplo, supónganse que tome el valor x igual a 2. X igual a 2. Si yo tomo x igual a 2, subo, llego por acá, y cuando vengo al eje Y, supónganse que aproximadamente sea 7,5. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que si yo acá, a la x, acá, la reemplazo por 2 o a esto, tendría 1 menos 2 es menos 1, y esto de acá, tendría que ser menos 2, perdón, dije cualquiera, al revés. Vamos acá. Supónganse lo siguiente. Igual estamos haciendo otro gráfico. Bueno, no importa. Si yo reemplazo por un valor cualquiera, ¿sí? Muy grande, 1.000.000, por ejemplo, o menos 1.000.000, me quedaría, o menos 10. 1 menos 10, ¿por qué no te decidís, Daniel? A ver qué estás haciendo. Reemplazo por menos 10. 1 menos 10 sería... Menos Menos 9. 9. Bien, en realidad es menos infinito. Entonces sería, por menos 10, sería 1 menos menos 10, sería 11. Claro. Bien, 11. Y si yo hago la cuenta y pongo e a la décima, lo voy a hacer acá en la calculadora, pongo shift logaritmo 10, me da error, ¿no? Es e elevado a la 10, me da 22.026. Pero esto era la menos 10, entonces lo doy vuelta. Me queda 0,00045399. ¿A qué punto con eso? Este valor, o sea, esta e a la infinito, va a crecer mucho más rápido que este 1 menos infinito. ¿Se entiende lo que les digo? Claro. O sea, le doy el valor 2, 1 menos 2 es menos 1, y si acá le doy el valor 2 me daba 7,5. 1 o menos 1 es mucho más chico que 7,5, y si yo en vez de darle el valor 2 le doy el valor 1000, voy a tener menos 999, y a la 1000 va a ser un número muy grande. A lo que apunto es lo siguiente, esto va a darme 0, o sea, ese resultado me va a dar 0. ¿Está bien? ¿Y si yo dije cero? Sí, pero la cosa es 0 por infinito es una indeterminación. Tenía que explicarles por qué. ¿Pero qué 0 me va a dar? ¿Un 0 positivo o un 0 negativo? Y usted me dice, ¿desde cuándo el 0 tiene signo? Me va a dar un 0 negativo. ¿Sí? Claro. Y este 0 negativo que me da acá, me va a estar indicando
que va a ser una asíntota horizontal, pero como veíamos en este dibujo, Que la función se va achicando para menos infinito. ¿te acordás que acá habíamos hecho que cuando Sí, daba pusimos... más o menos infinito me daba 0 positivo, 0 negativo? Para más infinito era 0 negativo. ¿Por qué? Porque estaba debajo del eje X. Acá lo que vamos a tener es que cuando X tiende a menos infinito, la función va a estar por debajo del eje X. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿tiene asíntota horizontal? Sí, tiene una asíntota horizontal en X igual a Menos infinito. menos infinito. Bueno, escribo porque no tengo ganas de poner la cosa matemática esa. Después, si hiciera lo mismo para más infinito, ¿qué me daría? Si yo lo hiciera para más infinito, ¿qué me Te daría? daría lo mismo. No, sí. No, sí, decídete. Sí, te daría lo mismo. Acá me da más, Pero en vez de cero negativo, cero positivo. acá me da más, ¿y acá? ¿Qué me No da? quedaría una fracción. No Ah, ahí no quedaría la una das vuelta, claro. fracción. Bien, entonces me Claro. da infinito. E infinito, ¿esto qué me da? Infinito por ¿Infinito al infinito cuadrado? es infinito. No, Infinito. infinito al cuadrado no, porque sigue siendo infinito. O sea, es más que infinito. ¡Wow! Es infinito al cuadrado. Pero en vez de ser, lo haría con 2 cuadrados el infinito, en vez de ser con 2 círculos. Me da infinito. Infinito factorial. ¿Eh? Y encima Infinito factorial. factorial. Entonces, en este caso, no tiene. ¿Sí? Y acá sí tiene. No le voy a poner si tiene. Tiene. ¿Está bien? Entonces, tiene asíntota horizontal para x tendiendo a menos infinito y es x igual o y igual a menos 0. O sea, entonces acá se lo vamos a escribir bien, es y igual a 0 para x igual a menos infinito, o tendiendo, no existe el igual, tendiendo, vamos a escribirlo todo correcto, ¿está bien? Tendiendo a menos infinito. Perfecto, ya tenemos las asíntotas, ahora viene lo más difícil. Expresar conjunto de positividad o negatividad. ¿Qué se hacía en ese caso? El cuadro de Y, signo. claro, Perfecto, cuadro de signo. perfecto, hacemos el cuadro de signos. Y para hacer el cuadro de signos me voy a valer de algo que tengo por acá, que es un cuadro de signos, tengo las cosas para copiarme. Vamos a pegar el cuadro de signos. ¿Y qué iría en ese cuadro de signos? Menos infinito y más infinito, y en el medio va la raíz que tenés. Perfecto, entonces acá vamos a poner menos infinito. Si supiera cuál es el carácter ASCII que me hace el más infinito, o el menos infinito, estaría genial, porque no tendría que estar entrando las ecuaciones. O la parte matemática. Esta columna no me sirve, así que la elimino. Chum. Acá, ¿cuál era la raíz? ¿Se acuerdan? A uno. Menos uno. Menos 1. Menos uno va. Está marcada ahí. Claro. Entonces, acaba el menos 1. ¿Qué poníamos acá? X más 1. Claro. Esto no va. Para menos Chum. 1 vale 0. A la izquierda era negativa, a la derecha era positiva. ¿Y qué va acá? Menos Acá dos. que hace mu. Ahí va la función. Acá va la función. Esto sería g de x. No entendieron, chiste medio tonto. Bien. Acá, ¿qué pasa? Es negativa. Negativa. Acá Positiva. y acá, Es cero. no, raíz. Está bien, sí, pero se lo pongo así como para identificar qué es cada cosa. Entonces, tenemos que poner cuáles son los intervalos de positividad y negatividad. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a utilizar y vamos a escribir C más o C menos. ¿Con cuál comenzamos? Ahí es. ¿Eh? C menos, C menos. Con C menos. Entonces este va a ser C más y este va a ser C menos. C menos, ahí. C menos es igual a... De menos infinito hasta menos uno. Desde menos infinito
hasta menos 1. Y C más va a ser De menos 1 a más infinito. desde menos 1 hasta más infinito. Ah, pusiste 1 en el otro. Tienes razón. Sí, ahora lo cambio. Más infinito. Me dedico a mirar el tiempo y me quedo ahí. Perfecto. Entonces esto sería el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Listo. ¿El cero es por algo? ¿El qué? El cero. No, el 0 es que no apreté el shift cuando puse el igual. Ah, Ahí nada más. Bueno, vamos a ver el punto 6, que son los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? No me acuerdo. Los puntos críticos son los máximos, mínimos y puntos de inflexión. Ah, ¿Está bien? cierto. Entonces, en Sí. este caso sería el máximo, el mínimo o mínimos y los puntos de inflexión. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si tenemos que hallar máximo, mínimo y puntos de inflexión, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar dónde la función empieza a bajar o dónde empieza a subir. Dónde Sí, empieza a pero crecer, mejor dicho. matemáticamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que derivar. Claro. Derivamos, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que derivamos? Derivamos esa función. Que esta función, si nosotros la derivamos, ¿por qué no me lo tomo? Si hay, esto ahí. Esta función, si nosotros la derivamos, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Qué operación era la más importante? La multiplicación. Entonces es U por B. Y quiere decir, o sea, esto en realidad es igual a U por B, ¿no? Esto es igual a U por B. Y si nosotros derivamos, ¿cómo quedaría? Quedaría U' por B más U por B'. Eso se fija en la tabla. Bien. ¿Cuál es U? 1 más X. U es 1 más X, perfecto. Entonces, U es igual a 1 más X. Entonces, U', ¿cuánto va a valer? 1. U' va a ser igual a 1. Perfecto. ¿Cuánto va a valer B? E a la X. E a la X. ¿Y cuánto es la derivada de E a la X? No me la acuerdo. La más fácil. E a la X, ¿no? Exactamente. igual? Es la misma. Por eso es la más fácil, E a la X. Entonces, esto va a ser que B', B' va a ser igual a E a la X. ¿Está bien? Copio, pego. Perfecto. Tenemos que entonces escribir la función. La derivada. La copio esta de acá, la pego acá. La derivada primera, G'. Vamos a ponerle. G', ¿qué era? Era, ahí no va, acá. G' era U' por B más U por B'. U'. Lo tengo ahí para que se guíen. Entonces, ¿cuánto valía U'? 1. 1. ¿Cuánto valía B'? Perdón, B. E a la X. No, ahí, E a la X. Vamos a copiarla porque esta es la que más veces aparece. Es E a la X. Más. ¿Qué viene después? U, que es 1 más X, por B', que es E a la X. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿La dejamos ahí, la derivada? No, hay que trabajarlo. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 por E a la X es E a la X. Más, hago la distributiva. 1 por E a la X es E a la X. Más, X por E a la X es X por E a la X. ¿Está bien? ¿A qué es igual esto? E a la X más E a la X, ¿cuánto me da? 2 E a la X. 2 E a la X. Más X por E a la X. ¿Y a qué es igual esto? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué se repite? E a la X. E a la X. Entonces me queda que es 2 más X. ¿Está bien? Esa es la derivada. Bien. ¿Qué es? Una vez que tenemos la derivada primera, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos las raíces de la primera derivada. Menos 2. Bien. Que es X igual a menos 2. ¿Y qué hacemos una vez que tenemos, esto cualquier cosa me dio, qué es lo que hacemos una vez que tenemos la derivada y que ya lo tenemos acá y lo tenemos factoriado? ¿Qué hacíamos? El famoso cuadro de signos. Entonces,
hacemos el cuadro de signos, acá vamos a poner menos 2, Menos 2. esto, Ahí X menos 2. esto va a ser G', acá arriba va a ser 2, y acá también. Entonces, va a ser negativo, esto no va a ser esto va a ser 0. Y acá ya no va a ser una raíz, y tampoco va a ser negativo y positivo. Si la primera derivada es negativa, ¿qué pasaba con la función? ¿Venía creciendo o decreciendo? Ah, decreciendo. Decrece. Y si era positiva, crece. ¿Está bien? Y que si nosotros veníamos bajando y no bajamos más y comenzamos a subir, ¿llegamos a un punto? De inflexión. No. ¿Máximo o mínimo? Ah, si va decreciendo y sube es mínimo. ¿Está bien? Porque llegamos a lo más bajo y después comenzamos a subir. Rebotamos. Bien. Entonces, ya tenemos eso. ¿Está bien? Y entonces, como esto es parecido, lo voy a copiar para escribir menos porque se me está acabando el tiempo. Entonces, acá lo que vamos a tener es lo siguiente. Uy, Dios. Ahí. Decrece, acá vamos a poner, decrece de menos infinito a menos 1 y crece, no, a menos 1 no, ¿por qué? A menos 1 no. A menos Es 2, menos porque dos. me la A raíz. menos 2. Decrece de menos infinito a menos 2 y crece de menos 2 De a más menos infinito. 2. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Tendríamos que agarrar esto Y volver a derivar. y volverlo a derivar. Entonces, si esto lo volvemos a derivar, ¿esto qué era? Esto Queda igual. G', ¿no es cierto? Vamos a ponerlo acá. Esto era G'. Sí. G' de X. Es igual a esto. Y sigue siendo U por B. Entonces, Sí, claro. si nosotros queremos hacer G segunda, si yo quiero hacer G segunda, vuelvo a derivar eso. Y vuelvo a derivar como un producto. Entonces, acá voy a tener que E a la X es una de las funciones y 2 más X es la otra función. ¿Está bien? Entonces, si eso es E a la X, o sea, si acá tengo un producto, es U' por B, U' es la derivada de E a la X y B es 2 más X, más U, que sigue siendo la X, por la derivada de 2 más X. ¿Cuánto vale la derivada de 2 más X? 1. 1. Esto va a ser igual entonces, hago distributiva. E a la X por 2 es 2E a la X, más E a la X por X es XE a la X, más E a la X por 1 es E a la X. ¿Qué me queda acá? Lo mismo de antes. Parecido. Está en la X, se repite siempre. Y Sí, te pero son 3 queda. veces ahora. Porque Claro. tengo 2E a la X acá más una E a la X acá, son 3. Todos tienen la misma base. Todos tienen algo parecido. Todos se repite la E a la X. Y como se repite, lo saco factor común y ¿qué me va a quedar? 3, perdón, me va a quedar 3 más X. Ya tengo la segunda derivada factoriada. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos de la segunda derivada? Sacamos Si era cóncava o convexa. las raíces, sí, pero tengo que sacar las raíces de la segunda derivada. Que es menos 3. Y que es menos 3. Y entonces vuelvo a copiar esto. Y por si se corta, igual yo se los termino, chicos. Vuelvo a copiar. Acá voy a tener menos 3. Acá voy a tener la segunda derivada. O sea que esto va a ser G segunda. Y acá ya no va a ser así, que decrece. Sino va a ser, le voy a poner así. Le voy a poner que es convexa. Y en este caso, le voy a poner que es cóncava. Así. Y entonces, ¿esto qué sería? Un punto de inflexión. Ahora sí. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Acá, ojo, es 3. Y habría que hacer lo mismo. El intervalo de concavidad y convexidad estaría dado acá. En este caso, esto es menos 3. En este caso, este también es menos 3.
¿Y qué es lo que tendríamos? Que de menos 3 a más infinito es cóncava y desde menos infinito a menos 3 es convexa. ¿Está bien? Bien, subo de vuelta, ya tenemos todo, pero falta algo en particular. Bueno, indicar los intervalos de concavidad y convexidad ya lo tenemos, intervalos de crecimiento y decrecimiento ya lo tenemos. El problema son los puntos críticos. Nosotros hallamos algo, es decir, hallamos a completar esto, porque así podemos redondearlo. Tenemos lo siguiente. Nos pedían los puntos críticos. Los puntos críticos son máximos, mínimos y puntos de inflexión. Nosotros vimos, por lo que hicimos, que teníamos un mínimo y teníamos un punto de inflexión. Pero lo que no sabemos, ¿dónde está el mínimo? Entonces vamos a escribirlo por acá. Vamos a poner acá los puntos críticos. ¿En dónde están los puntos críticos? ¿O cuáles son? Cítricos, parece que dije. Los puntos críticos. Dijimos que teníamos un mínimo. ¿En dónde estaba ese mínimo? En menos 2. Subimos por las dudas para verificarlo, menos 2. ¿Sí? Está en menos 2. ¿Y en qué valor más? ¿Cómo saco? Este es el valor de X. ¿Cómo saco el valor de Y? ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Se los ¿Poner para expliqué? que de 0? No. El punto mínimo es de la función. El punto mínimo es de la función. Entonces, para saber cuánto vale la función, lo que tengo que hacer es acá reemplazar en 1 menos 2 por... Uy, esa no era. Por e a la x. ¿Está bien? ¿Dónde tengo un e a la x? Acá tengo un e a la x. Acá. 1 menos 2 por e a la x. Que en realidad sería e a la menos 2. ¿Está bien? ¿Cuánto me va a dar eso? Cierro. Igual. ¿Cuánto me daría? Menos 1 por... O sea, esto sería menos 2, punto y coma, y es menos 1, o sea, ya pongo el menos, y e a la menos 2, les digo cuánto vale, e a la menos 2, menos 2, cierro paréntesis, igual, vale 0,13, 0,13 o 14, si quieren, 103, bueno, 35. Ahí. Ese es el mínimo, ¿está bien? El mínimo está en ese punto. ¿Cuál es el otro punto crítico que tenemos? Máximo no tiene. Entonces lo ponemos. Punto de inflexión. Máximo no tiene. Y el otro punto que nos falta es el punto de inflexión. El punto de inflexión, ¿en dónde estaba? Menos 3. Va a estar en, vamos a ponerlo, lo vamos a copiar de acá, porque total es todo parecido. Esto, ahí, control C, control V. Esto va a estar en menos 3, acá va a ser 1 menos 3, y esto va a ser menos 3. Entonces, si hacemos la cuenta, me va a quedar que es igual a menos 3, punto y coma, eso sería menos 2 por e a la menos 3. Entonces, vamos a hacer esto. Shift E, entre paréntesis, menos 3, igual por menos 2, no. Por 2, cambiado de signo, es menos 0,01. Menos 0,01. ¿Está bien? Bien, y ahí tenemos todo entonces. Tenemos dónde está el mínimo, tenemos dónde está que máximo no tiene, tenemos el punto de inflexión. ¿Está bien? Ya tenemos toda la información necesaria. Repasando, teníamos la raíz en menos 1, la asíntota en 1, la ordenada del origen en 1. Yo voy anotándome en un papelito para explicárselos en la gráfica. El dominio eran todos los reales, la raíz era menos 1, la ordenada del origen era 1, era continua, tenía solamente una asíntota horizontal igual a 0 cuando tendía a menos infinito, tenía una sola raíz que era menos 1, o sea, sí, ya la teníamos eso, teníamos el conjunto de positividad, tenemos un mínimo, y tenemos un máximo y el punto de inflexión. Entonces, si vemos la gráfica, que ya la hice, la gráfica es esta. ¿Sí? O sea, grafiqué 1 más x por e a la x. Y la gráfica de acá es esta. Entonces, acá vemos que la ordenada del origen es 1,
que la raíz está en -1, ¿está bien? Ahí tenemos este. Acá ya me marca -2. ¿Qué es este -2? Si yo me acerco y lo marco, me dice que es un extremo. El extremo le llama a los máximos y a los mínimos. Y está en -2, punto y coma, -0,135, que era el valor que yo había calculado. Lo que no me marca el GeoGebra es este punto -3. Este punto -3 que está acá no me lo marca. Y ese punto en particular, bueno, si lo acerco o lo alejo, da lo mismo. Si llegan a observar, podríamos decir que desde menos infinito la función viene como convexa. Decreciendo. Sí, viene decreciendo, pero es convexa. Y a partir de acá comienza a tener una concavidad. Es decir, si esto lo tuviéramos exagerado, nosotros podríamos tener, a ver, esto es un lápiz. ¿Dónde está el lápiz? Lápiz, acá. Exageradamente podría ser una cosa así. Este sería el punto -3. Qué bien que dibujás, Corby. ¿Está bien? Ese sería lo que estaría acá, exageradamente. En realidad no lo es. Pero bueno. Bien. Y está, fíjense que está muy pegada al eje X. Por eso nos daba el valor este -0,001. Después, ¿qué otra cosa veíamos? Que era positiva desde el -1 a más infinito, que era negativa del -1 a menos, o de menos infinito a -1, que crecía de -2 a más infinito, que decrecía de menos infinito a -2, que era cóncava de menos infinito a -3, perdón, convexa, y cóncava de -3 a más infinito, y que tenía una asíntota vertical, horizontal, perdón, una asíntota horizontal cuando me iba a menos infinito, porque se pegaba. Y ¿se acuerdan que le habíamos puesto 0 menos? Indicando que estaba por debajo del eje X. Ya con esto tenemos toda la función analizada. ¿Sí? O sea, esto sería la integración de todos los temas que nosotros vimos durante el año. Y la última decir, si yo hago esto solo ya tengo todo. No. Esto sería la integración de casi todos los temas. Le faltaría la parte de números complejos, por ejemplo, que acá no está. Pero después el resto está. Está bien, está el límite, está continuidad, están asíntotas, que era de quinto año, están los cuadros de signo, están las derivadas. Tenemos casi todo. Bien, ¿dudas? No. Bien, entonces esto que está acá, lo que voy a hacer... ¿Qué? Perdona, no se escucha, se intercortó. No sé. Sí, mi wifi es malísimo. Ahí ya tenemos... A aparecer en la práctica. Bien, ahí tenemos. No, la práctica va a estar relacionado con esto, por ahí, un ejercicio de estos, 2 ejercicios de estos, y por ahí alguna otra cosita por ahí, dando vuelta. Pero que es para completar pensando sin hacer tanto lío. ¿Saben qué nos quedó? Esto de acá. Los problemas que hacíamos el otro día. Si quieren, se los dejo, qué sé yo. Acá hay que leer y hay que intentar de poner fórmulas. Y en este que dice que queremos construir una caja abierta de base cuadrada y que tenga máximo volumen, y menor costo, y hay que hallar las dimensiones. Acá cuando se refiere a las dimensiones de la superficie, es la superficie total, es decir, todo el cartón, supóngase que sea de cartón, todo el cartón que nosotros utilizamos. ¿Cómo se supone? O traten de pensarlo ustedes, se los dejo como inquietud, y después el jueves que viene, chequeamos a ver qué se les ocurre hacer. ¿Está bien? Este es razonablemente fácil. Razonablemente fácil. Se los voy a dejar después de esto, y acá le voy a poner, para pensar. Ayuda, hagan un dibujo como si fuera un pedazo de cartón, y ustedes lo tienen que plegar, dibujen las líneas punteaditas donde harían la pleca, donde doblarían, y con eso por ahí lo pueden sacar. Se pueden ayudar de internet para sacar cuál es el volumen de una caja, de un prisma, y cuál es la superficie lateral, la pueden sacar también, y le suman la superficie de la base y la superficie total, o sea que de ahí pueden sacar todo.
Se lo dejo, les dejo una semana para que piensen y